que nos va a presentar su nuevo libro y que nos va a dar su visión sobre la situación política actual y la que se refleja en su libro, que es de una época un poco anterior, que ahora hablaremos de ella. Su libro La sombra, memoria histórica de Zapatero, de la que ahora voy a hablar. Antes de eso, permitirme un momento de publicidad institucional, por decirlo así, con el permiso de mis compañeros de Sociedad Civil Navarra. Os quiero comentar que os hemos repartido algunas hojas sobre el ciclo de cine para la tolerancia y contra el terrorismo, que llevamos 11 ediciones ya en Pamplona. Es algo que organiza mi asociación de Barcelona, la Asociación por la Tolerancia, que premió a Rosa con el premio a la tolerancia en el año 2006 y que lleva celebrando este ciclo de cine, como digo, 11 años en Pamplona y 24 ediciones en total. Este año vamos a proyectar La Infiltrada, vamos a proyectar un documental sobre Gregorio Ordóñez y un cortometraje. Muy interesante, vale la pena verlo. Y también tendremos una charla, un coloquio con el presidente de la Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo de ETA, José Ignacio Toca, que nos acompaña también hoy aquí, y del profesor Carlos Rivera de Jesuitas, que acaba de conseguir el premio A3 Media de la Fundación A3 Media, Mentesami, por el proyecto sobre terrorismo que han llevado a cabo en Jesuitas, llevan desde hace 4 años y ha conseguido ese premio, y también va a estar con nosotros, y a quien quiero felicitar por su premio. Enhorabuena. También estará ese día, el sábado, Aitor Rodríguez, de Gesto por la Paz, de Tafalla y la UPNA, uno de los pocas personas que no miraron para otro lado en aquellos tiempos tan difíciles. De eso, así se va a llamar la charla, las víctimas de ETA, porque para nosotros es lo principal, las víctimas de ETA son para nosotros lo principal, hablar de ellas y respetarlas, darles homenaje. Y será las víctimas de ETA y los que no miraron para otro lado. Creo que va a ser muy interesante. Os animo a ir a Jesuitas a que veáis este ciclo de cine, que será realmente muy interesante. Ya me centro y perdóname, pero tenía que hacerlo. Bueno, pues tengo que presentar a Rosa. A Rosa la conocéis todos evidentemente por su vida política y por muchas cosas, ¿no? A mí me gusta mucho cómo se presenta ella en el libro, cuando se define, ¿vale?, como la hija de Heraclio y María, esposa de Iñaki, madre de Diego y de Olaya, abuela de Luca y Galder. Me gusta esa presentación personal, ese vínculo familiar que mantiene y que es muy importante. Me gusta mucho leer eso al principio de una presentación, la verdad. Bueno, como ya sabéis, ha militado en el Partido Socialista desde el año 1977, ha ocupado diferentes cargos, ocupando también la cabeza de lista de las europeas. Luego creó el partido, discrepando con el Partido Socialista, salió de él y creó UPyD, con el cual fue diputada en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, durante un par de legislaturas. Y siempre ha sido una defensora de las víctimas del terrorismo, de la verdad y de la coherencia, frente a los que practican la incoherencia más absoluta. En sus libros, ella lo que pretende es denunciar esta incoherencia, estos desvaríos que ha tenido, por desgracia, un partido constitucionalista como era el Partido Socialista, que en estos momentos, en muchas cosas que ya nos explicará, pues vemos que ha desviado el tiro completamente y se ha alejado del bloque constitucionalista. No voy a entrar en más detalles sobre eso, pero una anécdota nada más, decir que este libro, el libro La sombra, bueno, ella hace 2 años lanzó otro libro que era Caudillo Sánchez. Este libro, Caudillo Sánchez, hablaba de la gestión de Sánchez hasta el año 2023. Realmente, desde 2023 hasta ahora, o sea, ha pasado muchísimas cosas. Si ya estoy escandalizados con lo que había pasado hasta el 2023, desde 2023 para ahora daría para escribir otro libro, la amnistía, los casos de corrupción, etc. Pero ella ha ido, a hacer otra cosa diferente. Lo que nos presenta ahora es un poco la precuela. Cuando digo la precuela, con el símil de las series televisivas o de las películas, yo he encontrado un paralelismo en algunas cosas con la Guerra de las Galaxias, ¿no? Primero nos hablaba de la historia de la Guerra de las Galaxias, el Imperio contraataca, y luego vienen las precuelas, ¿no? Las precuelas, que es la historia de Darth Vader, ¿no? Darth Vader es el padre de Luke Skywalker y es el que reconoce que es su padre durante la película. Para los forofos de la Guerra de las Galaxias ya lo sabréis, pero
este personaje es el que ahora se retrata, ¿no? El personaje, el origen de todo, el padre de Sánchez, en cierta manera, que es Zapatero. Bueno, simplemente una anécdota sobre esto me ha recordado, hay diferencias evidentes, pero esta es curiosa. Bueno, pues esta es un poco la precuela, ¿de dónde viene todo? Sánchez no sale de la nada, el Partido Socialista no ha cambiado ahora nos parece escandaloso cosas que vemos, pero realmente ya en la época de Zapatero hubo unos cambios tremendos y unas decisiones tremendas que Rosa nos va a explicar y que yo ya no digo nada más para no aburriros más rato. Le paso la palabra a ella. Muchísimas gracias. Si después habrá turno de preguntas, los que queráis preguntar algo podéis preguntar al final, que sean preguntas, eso sí, ya lo digo, lo volveré a decir, pero que sean preguntas que no sean discursos, ¿vale? Gracias. Bueno, muchas gracias, Eduardo, muchas gracias a todos ustedes por asistir a este acto. Alguien me preguntaba antes qué me parecía la respuesta en Pamplona o tal, y yo creo que, bueno, más allá de que les agradezco infinito, ¿no? que deseen dedicar un rato de su tiempo libre y de su tarde a escucharme y a que nos escuchemos y tal, yo creo que estas presencias lo que demuestran es que, en fin, como que a pesar de lo que se dice, de que la gente no tiene interés por la política ni por los políticos y como que hay mucha resignación y que no hay nada que hacer y tal, que todo eso es bastante constante, también se percibe, yo lo percibo al menos cuando voy por toda España, como un deseo de reencontrarse. O sea, de sentirnos mayoría, los que consideramos que somos mayoría al margen de derechas o de izquierdas, ¿no? Que formamos parte de una sociedad plural, democrática, que no somos enemigos del de enfrente porque nos importa un bledo lo que vota o lo que deja de votar, que no le preguntamos por la mañana si cree en Dios o no cree, o si es ateo, o si está a favor de... O sea, yo creo que hay una necesidad de reencontrarse, de escuchar argumentos, de vernos las caras y, bueno, pues... A eso responde una convocatoria y una respuesta. Les agradezco, como digo, infinito. Decía Eduardo que por entrar ya en materia, que esto le había recordado lo de la Guerra de las Galaxias y que podría ser como una precuela, que tiene algunas diferencias y pues sí, yo creo que la diferencia fundamental es que la realidad supera la ficción. Porque aquí, a ver, tú ves una película y sabes que es una película, ¿no? Y pueden ocurrir cosas tremendas y tal, pero bueno, se termina, se apaga y ya está, y es una película. Y esto me lo decía, por cierto, alguien hace poco que estábamos como en una presentación también y dijo, pues que yo he visto el libro, he visto la portada y dice, pues esta portada es que parece de novela negra. Digo, pues sí, es novela negra, pero sabiendo que no es novela, o sea, que podría estar en las librerías, lo podrían colocar entre la novela negra, solo que es la realidad. A ver, yo empiezo a escribir este libro, lo entrego en la editorial en el mes de mayo de este año, pero mi decisión de escribirlo responde a un latiguillo que oigo permanentemente en todos los debates, en las tertulias en las que se analiza la última decisión de Sánchez y lo último que ha hecho y esto y lo otro y tal. Oigo permanentemente un latiguillo, más que una reflexión, un latiguillo, pero todo empezó con Zapatero, Todo el mundo dice, pero todo esto empezó con Zapatero, y es como una constante. Todo empezó con Zapatero. Y yo digo, pues es verdad que todo empezó con Zapatero, pero vamos a explicarlo. Vamos, en un país como España, en el que hemos construido la democracia, pero no se ha hecho pedagogía democrática y explica muchos de nuestros problemas, y que no ha existido pedagogía democrática ni reglada ni no reglada, explicar el todo. Primero, ¿qué significa todo? ¿Todo qué significa? Una actitud, unos contenidos en la política, ¿qué significa todo? Vamos a ver qué es todo. Y después vamos a argumentarlo, vamos a ordenarlo. No solo cronológicamente, sino por importancia de los hechos. Vamos a ordenar lo que hizo Zapatero, las decisiones que tomó Zapatero, las consecuencias de sus decisiones, y eso nos va a permitir
quizá, comprender cómo hemos llegado a esta situación. Esto de cómo ha podido pasar esto. Dice, como si hubiera pasado de la noche a la mañana. Entonces dice, bueno, pero ¿cómo es posible que tengamos en el gobierno a un tipo que, en fin, que se desdice o que tal? No, todo, cualquiera de las cosas que hoy le atribuimos a Sánchez, negativas sobre sus decisiones, antes ya la tomó de Zapatero. Cualquiera, o sea, en cualquier ejemplo que nos podamos, que podamos llegar, antes ya lo hizo Zapatero. Y bueno, todo no será. Yo qué sé, vamos a poner una cosa pequeña, que luego voy a ir a lo molar, pero una cosa pequeña. Los scratches, ahora que ha habido un scratch, uno más en la Autónoma en Barcelona y tal, es que qué escándalo, el que piensa diferente y tal, scratches. Oye, el primer gran scratch político fue organizado por el Partido Socialista Obrero Español de Rodríguez Zapatero después de los atentados de la T4, que rodearon las sedes del Partido Popular. ¿O se nos olvida? O sea, ¿eh? Sí, pero los atentados de... sí, no, perdón, he dicho la T4, no, tampoco. No, del 11M, eran las elecciones del 2004, pero los atentados del 11M. O sea, que rodearon las sedes del Partido Popular. O sea, después del mayor atentado de la historia de la democracia, 192 muertos, el Partido Socialista llamó a rodear las sedes del Partido Popular y había ya un caldo de cultivo, un nivel de sectarización en las bases del Partido Socialista y en la sociedad, de sectarización y de división, que la gente salió, una cosa inaudita, en cualquier país de Europa, después de un gran atentado terrorista, a rodear las sedes del partido que estaba gobernando, responsabilizando al partido que estaba gobernando del atentado terrorista. O sea, el odio que hoy se vive en la sociedad española, la confrontación, la ruptura, el enfrentamiento entre españoles, viene de Zapatero, pero viene diseñado de Zapatero. A ver, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es que cuando Zapatero gana el Congreso en el año 2000, el Congreso del Partido Socialista en el año 2000, Zapatero llega, y yo lo explico aquí, ¿cómo hemos llegado a tal nivel de confrontación entre españoles? Para explicar eso. Yo creo que lo peor, lo más imperdonable de Zapatero entonces y del Partido Socialista después es que han provocado la ruptura entre españoles, el enfrentamiento entre españoles, la división entre españoles. O sea, eso es lo imperdonable en términos democráticos. Pero eso Zapatero lo decide estratégicamente, es una decisión estratégica. No es consecuencia de un ambiente de confrontación en Europa, que ya había divisiones y tal. No, es una decisión estratégica que toma Zapatero en su momento. Yo estaba entonces en el Partido Socialista, yo he vivido esos debates internamente en el Partido Socialista. Toma la decisión de confrontar. La explicación es, tenemos que conseguir que del Partido Popular salga un ala a su derecha. Que la derecha institucional que representa al Partido Popular se divida. Lo que había intentado hacer y hecho de alguna manera en Mitterrand en Francia, aunque eso le supuso luego liquidar al Partido Socialista francés, pero con el mismo objetivo. Tenemos que dividir a la derecha española, conseguir que se divida, y entonces con la derecha española dividida, el Partido Socialista, aunque tenga menos votos, tendrá poder. Seguirá teniendo poder o seguirá alcanzando o le permitirá alcanzar poder. Claro, para eso tenía que conseguir, primero, que en las bases del Partido Socialista el enemigo a odiar fuera el Partido Popular. O sea, el odio, o sea, aquello a lo que tenías que odiar era el Partido Popular. Yo viví la primera etapa de Zapatero en la oposición, del 2000 al 2004, una etapa, y aquí, en fin, Carlos Salvador lo sabe porque lo hablábamos algunas veces, coincidíamos en el Congreso y de estas cosas me he hablado con él en muchas ocasiones, aparte de que lo he escrito más veces. Yo viví aquella etapa en la que cualquier disidencia interna era disidencia interna ser amigo de alguien del Partido Popular. Yo aparecía en una foto con, no sé, con un diputado del Partido Popular, con Jaime Mayor Oreja, que estaba conmigo en el Parlamento Europeo, bueno, él en el Grupo Popular y yo en el Grupo Socialista, aparecíamos juntos en una foto y a mí ya dentro del PSOE ya me llamaban facha. Bueno, no me llamaban facha, decían, bueno, es que eso favorece a la derecha.
esos están con la derecha y tal. Entonces, durante la primera etapa del 2000 al 2004, Zapatero inoculó el odio a la derecha dentro del Partido Socialista. Odiar a la derecha española, porque claro, el PNV ya se sabe que es de izquierdas, de toda la vida de la izquierda más de izquierda, entonces no era de ni Junts o como se llamaran entonces en Cataluña, esos no, tampoco, también eran de izquierdas y tal. Odiar a la derecha, el odio era la amalgama. Todo lo que servía para favorecer el poder del Partido Socialista estaba unido, estaba y está, unido en el odio a la mitad de los españoles. La amalgama es el odio. Y eso lo hizo, o sea, el campo de prueba fue el Partido Socialista. A partir de ahí, cuando ganó las elecciones, eso se trasladó a la sociedad. Pero el objetivo era ese, dividir a la derecha española, la única que le podía quitar la mayoría al Partido Socialista, porque las derechas regionales no pueden quitarle la mayoría, pueden sumar o lo que sea, pero no quitar la mayoría, para romper, para fragilizarlo y por tanto, en fin, conseguir el poder. Claro, conseguir el poder sin tener mayoría absoluta requiere tener socios que te la den, socios políticos que te la den. Si has decidido que los grandes pactos de Estado que históricamente se han construido en base a las dos grandes formaciones políticas, como en el resto de Europa, o como se hizo la Europa, o se construyó la Europa democrática, lo que tienes que hacer es excluir del consenso democrático a ese partido con el que ya has decidido romper todos los pactos de Estado, que es lo primero que hizo. Bueno, los primeros 2 o 3 años, no sé si os acordaréis, pero cada semana proponía un pacto. O sea, porque quería caer bien. Entonces era el chico guapo, el chico bueno, el chico joven, el chico moderno. Luego voy a contar una anécdota del Congreso del Partido Socialista. Entonces, bueno, entonces proponía un pacto y tal. Pero lo primero que hizo en cuanto pudo fue romper absolutamente todos los pactos. Pero para romper los pactos y que quedara bien, vamos, que no se le echara a la gente encima, tenía que dar un paso previo. ¿Cuál era el paso? Deslegitimar al Partido Popular. Y para deslegitimar al Partido Popular, que había sido el gran, junto con el Partido Socialista, el gran autor de la transición democrática, había que cuestionar la propia transición. Entonces, todo esto no fue una cosa que se le ocurrió así en un despacho y tal, no, formaba parte de una estrategia. O sea, esto de la segunda transición que decía Zapatero desde que llegó, tenemos que favorecer una segunda transición. Yo recuerdo que le decíamos internamente, José Luis, eso no lo puedes. A ver, la segunda transición, eso es, conceptualmente es un error, porque se transita de un régimen a otro. Dentro del régimen democrático no hay transición, podrá haber reformas, podrá haber mejoras, pero no hay una transición. Bueno, no, es que entonces hay que cambiar la Constitución. La Constitución no da buena respuesta al momento político. Pero ¿cómo que no da una respuesta al momento político la Constitución? No, el argumento era, no, es que ha habido no sé cuántos millones de españoles que no la han votado. Entonces alguien le explicó, no, pero bueno, hay constituciones en el mundo que no las ha votado, en fin, la inmensa mayoría que son centenarias y decenas, y por eso no. Bueno, pero el objetivo era enfrentarnos a los españoles. Entonces, para enfrentarnos a los españoles había que deslegitimar la transición, las leyes que de ella se derivaban, que era la Constitución democrática, y sobre todo había que deslegitimar a uno de los autores de la transición. Ese autor era el Partido Popular. Entonces, durante los primeros 4 años, todo su trabajo estuvo destinado a ese proceso de deslegitimación. Pero a la vez necesitaba legitimar socios, porque solo con el PNV no sumaba. Si perdían mayoría solo con los nacionalistas catalanes, no sumaba. Además, aunque hubiera sumado, el proceso de deslegitimación tenía que traer otra legitimación. Y ahí fue cuando decidió legitimar a ETA. Este es un elemento importante. O sea, Zapatero decide legitimar a ETA para deslegitimar al PP. No es al contrario. O sea, Zapatero rescata a ETA cuando ETA ya estaba derrotada. Yo quiero que lo recuerden ustedes. Cuando Zapatero inicia la negociación con ETA, ETA ya está militarmente, entiéndame la expresión, derrotada. Sus comandos ya no tienen capacidad de actuar. La cooperación internacional ha hecho que se les excluya de todos los foros.
En Europa, que hasta hacía muy poquito tiempo les consideraban que era un problema de los españoles y hay mucha solidaridad con las víctimas o tal, pero no tomaban ninguna decisión. En Europa se había aprobado la orden de detención y entrega, se había aprobado la definición común del delito de terrorismo, es decir, Europa había comprendido que ETA era un problema de la democracia europea. Era una tragedia de los españoles porque nos mataban, pero era un problema de la democracia europea. Entonces, cuando ETA está derrotada, cuando sus comandos ya no están operativos, no puede construir nuevos comandos, cuando la gente ya ha salido a la calle, cuando ya hay una gran movilización, costó mucho tiempo, pero ya salía a la calle, cuando las víctimas se habían convertido en visibles, que también costó mucho tiempo, pero ya en ese momento ya existían, Zapatero decide rescatar a ETA y legitimar su historia. Decide legalizar a ETA a la vez que ilegalizaba al Partido Popular. Suena muy duro, pero es así. Bueno, suena muy duro, pero es más dura, como lo de la ficción y la realidad. Pero es más dura la realidad. Realmente, si tú aparecías, como he dicho antes, con un diputado del Partido Popular, eras un traidor al Partido Socialista. Si eras diputado socialista y aparecías con la abogada principal de los terroristas de ETA, representabas el futuro, como dijo Zapatero en una entrevista en El Mundo. Entonces, claro, todo eso, o sea, a partir de todo eso que se instauró en la sociedad española, a partir de una estrategia definida por Zapatero, ha llegado todo lo que tenemos después. O sea, ¿cómo se le puede llamar traidor a Sánchez? ¿Cómo se le puede llamar corrupto a Sánchez? Que es traidor y es corrupto. Pero claro, hay una derivada, o mejor dicho, él es una derivada. ¿Hay corrupción mayor que convertir a ETA en un interlocutor político de un gobierno democrático? No hay corrupción mayor. La corrupción económica, o sea, la corrupción mayor es esa. A partir de ahí, lo demás es pecado venial o mortal, pero un pecado más. La corrupción mayor es convertir a ETA en un interlocutor político. Me dirán, a lo mejor, algún periodista me lo dice cuando explico estas cosas, bueno, todos los gobiernos han negociado con ETA. También Aznar negoció con ETA, también Felipe González negoció con ETA. Bueno, pues como la perversión del lenguaje ha sido otra de las constantes desde la época de Zapatero, cabe explicar que la diferencia entre la negociación de Zapatero con ETA y las negociaciones de otros gobiernos anteriores con ETA es que los gobiernos anteriores, el del PSOE y el del PP, negociaban, sí, con la banda terrorista. Porque la negociación es un instrumento para distintos. Tú negocias con alguien que piensa diferente que tú o que es opositor a ti. El diálogo, que es lo que hizo Zapatero con ETA, y así lo definió, es un instrumento guardado para iguales, reservado para iguales. Tú dialogas con tus iguales, en una empresa, en un parlamento, en una asociación, con tus iguales, con alguien que reconoces como igual, desde un punto de vista general. ¿Cómo definió Zapatero las negociaciones con ETA? Es que le llamo negociaciones, pero quiero que se queden con la palabra diálogo. Zapatero, que en aquel momento, cuando se sentó a negociar con ETA, su gobierno... Bueno, Zapatero empezó la negociación con ETA en el año 2000, cuando estaba en la oposición. El mandado era Eguiguren, pero no era un verso suelto o un verbo suelto, como lo quieran llamar. No. Desde antes es posible que fuera suelto. Pero desde que Zapatero mandaba en el PSOE, Eguiguren era el hombre de Zapatero en la negociación con ETA. Desde el año 2000, o sea, negociaba con ETA, pero a la vez que proponía un pacto de Estado, el pacto de Estado contra el terrorismo, por las libertades, o contra se llama el del terrorismo, pero es el acuerdo por las libertades y contra el terrorismo. Eso lo propuso Zapatero a Aznar. Es verdad que no lo redactó él, claro, porque lo de escribir no tiene costumbre, pero ni lo de pensar, pero salvo maldades. Pero que lo propuso Zapatero, que lo aceptó Aznar, que se firmó Aznar, que después, para que ese acuerdo por las libertades y contra el terrorismo tuviera eficacia, se hizo la ley de partidos, que se aprobó para que tuviera eficacia. A la vez que hacía eso, su hombre negociaba con Ternera y con Otegi.
Bueno, pues el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo está basado en un único objetivo. A partir de ahí se deriva todo. Hay un único objetivo, una proclamación, que es la derrota de ETA. O sea, la derrota de ETA era el compromiso del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. Eso lo sustituyó Zapatero desde que se sentó con ETA en el final dialogado de la violencia. A ver, las palabras son muy importantes. O sea, las palabras tienen contenido, expresan a la vez contenido. El final dialogado de la violencia es el reconocimiento de que se dialoga sobre dos violencias que son iguales. La violencia de los terroristas y la violencia legítima del Estado. El final dialogado de la violencia es el reconocimiento a ETA como interlocutor político, como un interlocutor político con el que se habla de cuestiones políticas. Ningún gobierno de la democracia ha negociado con ETA cuestiones políticas. En Argel ETA pidió, y el gobierno se levantó de la mesa. Con Aznar ETA pidió negociar aquello por lo que había instaurado víctimas. Sus objetivos políticos, porque ETA no mataba por gusto, mataba para conseguir objetivos políticos, los que ha conseguido, por cierto, cuando ya estaba derrotada. O sea que cuando ETA sacaba en la mesa esas cuestiones, los gobiernos se levantaban, porque no estaban allí para hablar de cuestiones políticas reservadas, espera que me he cargado aquí el micrófono, en fin, reservadas para los políticos. ¿Se me escucha? Sí, reservadas para los políticos, pero en las negociaciones entre ETA y el gobierno de Zapatero, las cuestiones políticas lo cubrían todo. A ver, yo decía, antes de ir a lo de ETA, he dicho antes que iba a contar una anécdota de lo de Zapatero. Claro, las personalidades de cada uno de nosotros también son importantes. O sea, como somos cada uno de nosotros, a la hora de hacer las cosas explican mucho. De la misma manera que en Caudillo Sánchez yo explico que Sánchez es un psicópata narcisista y maquiavélico que está definido psicológicamente y que es una definición del libro, y que eso explica muchas de las cosas que hace y cómo las hace, pues también hay que definir a Zapatero. Zapatero no es un psicópata, un narcisista sí. No es un psicópata porque a Zapatero sí que le importaba lo que pensaban de él. Al principio, ahora ya no, ahora ya le ha devorado la sombra. Que lo explico en el último capítulo del libro, ahora ya le da igual. Pero él es narcisista, sí, se considera superior a los demás y, en fin, más listo y con más capacidad y todo esto, pero psicópata no era, el otro sí. Bueno, pero claro, a este, ¿cómo le eligen en el Congreso del año 2000? Bueno, pues en aquel Congreso del año 2000, el argumento fundamental para elegirle, aquel Congreso había como dos corrientes, vamos a decir. Una de los que pensábamos que para cambiar la sociedad lo primero que tenía que cambiar era el partido, por decirlo de una manera muy sencilla, y otros que pensaban que para ganar las elecciones, que no era para cambiar la sociedad, sino para ganar las elecciones, había que poner de secretario general a alguien que ya las hubiera ganado. Entonces, digamos, ese era bueno y la otra era yo, digamos. Pero, según empezamos la campaña del Congreso, pues, en fin, los varones, en fin, el establishment, lo que quería era que no hubiera cambio. Pero empiezan a ver que las agrupaciones del Partido Socialista lo que la gente quiere es cambio. Entonces, que todos habían apostado por Bono, pero empiezan a ver que lo que la gente quiere es cambio. Y entonces dicen, esto va de cambio. El establishment nunca quiere cambio, ya sea el económico, el político, nunca quiere cambio. Pero si ve que viene el cambio, quiere decidir quién es el cambio. Claro. Entonces deciden que necesitan alguien bizcochable que represente el cambio. Y lanzan a estos chicos, que eran los jóvenes turcos, un grupo de diputados jóvenes y tal, entre los que estaba Zapatero, Caldera, Carmen Chacón, en fin, un montón de jóvenes diputados, ¿no? Y entonces, como va de cambio, pues surge ese grupo. Solchaga, conocido aquí, les examina por petición de González y dicen, sí, pues están bien estos chicos, y yo creo que de aquí puede salir uno que está bien. Además, como no les conoce a nadie, le convencen a Felipe, no les conoce a nadie, tú vas a poder mangonear y vas a poder hacer lo que quieres, entonces tenemos que elegir a uno. Y eligen a uno de entre ellos, y le eligen a Zapatero. Entonces, le eligen a Zapatero. ¿Y Zapatero? ¿Por qué Zapatero? Dice, había demostrado más inteligencia que los demás, más capacidad de liderazgo y tal. Dice, no, es que es joven y nuevo. Digo, bueno, joven, sí, 6 años más joven que yo, realmente sí, es más joven. Nuevo, no.
será no usado, pero nuevo no, porque, a ver, llevaba 3 legislaturas de secretario general del Partido Socialista en León. Claro que nadie le conocía pensamiento, o sea, dice, bueno, sí, y llevaba 3 legislaturas de diputado en el Congreso de los Diputados, y tampoco le conocía a nadie pensamiento, o sea que era nuevo por no usado, será, pero no porque acaba de... Bueno, aparte de que si fuera nuevo de verdad, pues menudo mérito, eso se cura con el tiempo, o sea, que te elijan por nuevo, bueno, entonces, pero era la cara amable de la política líquida que se llamaría luego y tal, y así fue como lo pusieron ahí y así fue como llegó. Pero como decía antes, a él le gustaba su imagen, pero claro, esa imagen de buen tipo, ¿os acordáis que decían que tenía talante? Y lo repetía todo el mundo, tiene talante, y yo también tengo talante, todo el mundo tiene talante. Pero claro, tener talante era como, bueno, luego incluso había quien decía que tenía baraca, que era como tener suerte. Y dice, bueno, es que esto, cuando te lo decía alguien con criterio, ya decía yo. Me acuerdo una vez que Venegas, que es una de las personas de las que más he aprendido yo en mi vida, casi siempre porque discrepaba bastante, pero Venegas te obligaba a repensar tus argumentos y te obligaba a, si discutías con él, te obligaba a pensar, a argumentar, a trabajar y tal. O sea que realmente es, vamos, aparte de lo que yo le he querido, digamos, como compañero y tal. Bueno, pues, y un día me dice Venegas, yo le digo, pero es que esto no podéis consentir, esto que está haciendo, ha roto todos los pactos de Estado, en fin, todas estas cosas. Y me digo, pero es que esto es la ruina. Y dice, no, Rosa, pero tiene baraca, os lo juro. Que me dice, pero Venegas, pero ¿cómo me puedes decir tú que tiene baraca? O sea, como el gran argumento es que tenía baraca, o sea, porque como, claro, pues resulta que no iba a ganar las elecciones y van y cometen un atentado y las gana, pues tiene baraca. Dice, hombre, no, eso no es tener baraca. O sea, eso, bueno, y que luego, bueno, entonces tenía baraca. Bueno, entonces, cuando Zapatero, ahora ya me paso a la cuestión, os decía que para mí, en fin, el pecado mortal de Zapatero fue decidir romper la cohesión entre españoles, dividir a los españoles, cavar una zanja entre españoles. Sánchez no hubiera podido desenterrar a Franco si Zapatero no hubiera resucitado el guerracivilismo, esto sí. O sea, favorecer el resentimiento. Ese Partido Socialista que quería abstenerse en la ley que pidió, la abstención para la ley de la reforma política. Él cogió ese resentimiento que sabía que era minoritario, pero en un país en el que no se había producido, en el que no había habido pedagogía democrática, y decidió unir a todo el mundo alrededor suyo en base al odio. O sea, fragmentarlo todo en base al odio. Entonces, para eso necesitaba cuestionar la transición, insisto, deslegitimar a uno de los autores de la transición. Quiero recordarles que la deslegitimación del Partido Popular, la expulsión del Partido Popular del consenso democrático fue previa a llegar al gobierno. El Pacto del Tinel es del año 2003 y por escrito el Partido Socialista ya planteó la exclusión de cualquier pacto con el Partido Popular. No que había que hacer esto y si el PP no quería, pues que se quedara fuera. No, que con el PP no se podía pactar nada, la exclusión. Y para que esa exclusión tuviera beneficios para la mayoría, la nueva mayoría del Partido Socialista, había que legitimar a otro gran, protagonista de la transición, para lo negativo, que era a ETA. Así es como legaliza a ETA para ilegalizar al Partido Popular. Porque es así, es legalizar a ETA, legitimar su historia. No es blanquear a la banda, sino blanquear la historia de terror de la banda, los objetivos por los que la banda instauró las víctimas, aceptar como propio lo del conflicto, aceptar que el Partido Socialista aceptara que los asesinatos, los crímenes eran producto de un conflicto y no el objetivo de una banda terrorista que no puede convivir con una sociedad plural y por lo tanto asesina a la mayor parte. 46 asesinó ETA durante la dictadura. El resto, hasta 853 o 57, según hagan las cuentas uno u otro, los asesinó durante y contra la democracia. Porque el objetivo de cualquier organización terrorista es destruir la sociedad plural y democrática. Por eso hay mucha memoria histórica, pero muy poca historia. Esto no se lo cuenta nadie.
bueno, nadie sabe, muy poca gente sabe de ETA cuando vas a los colegios o cuando vas donde los jóvenes y preguntas, bueno, te voy a contar ya por víctimas de ETA, sino incluso por la historia de ETA, pero el que tiene alguna idea es que nació durante la dictadura y contra la dictadura, tiene una idea, vamos a decir, romántica. ¿Por qué? Porque Zapatero tenía que legitimar a ETA para legitimarse a sí mismo, puesto que los había elegido como socios. Sabía que iban a ser sus socios, los eligió como socios y tenía que legitimar toda su historia. Y ahí es cuando pasa del objetivo de derrotar a ETA al objetivo del final dialogado de la violencia. Claro, yo dedico un capítulo entero del libro a resumir, entrecomilladas, porque están entrecomilladas, partes del contenido de esas negociaciones entre el gobierno de Zapatero y ETA. Me parece importante, porque, digamos, explica lo que luego ha ocurrido y explica muchas de las cosas que estamos viviendo en este momento. A ver, hay negociaciones, le llamaron después, pero es para conseguir ese final dialogado de la violencia entre los años 2005, 2006 y 2007, con Zapatero ya en el gobierno, con instrucciones. Los representantes del gobierno en esas negociaciones son algunos ministros o exministros o secretarios de Estado o gente de alto nivel. Y los representantes de la banda terrorista naturalmente son terroristas que están ahí en las negociaciones. Hay mediador, que en las negociaciones al mediador se le llama LAU. Hay mediador porque, claro, como son iguales, tiene que haber un mediador entre iguales, uno que redacta actas. Las primeras reuniones, en la primera reunión del año 2005, finales de 2005, los de ETA, aquí hay gente que conoce bien ese mundo, siempre han cometido un error que les ha resultado muy caro a veces para la detención de sus comandos, y es que siempre escribían todo. ETA siempre levantaba actas de las reuniones. De hecho, muchas veces ha ocurrido que detenían un comando y tirando de los papeles que habían dejado en la mesa, detenían a más comandos, porque escribían dónde se reunían, quién estaba, dónde tal. Bueno, entonces, en las primeras reuniones ya formales entre los representantes de Zapatero, del gobierno de España, y los representantes de la banda terrorista, el LAU, el mediador, dice, bueno, que es una de estas fundaciones, la cárcel o lo que sea, bueno, este dice, bueno, a ver, primer compromiso, solo va a haber un ejemplar del acta. Se va a redactar un acta, pero solo va a haber un ejemplar. Y ese ejemplar se va a guardar en un banco de Luxemburgo. Entonces todos dicen, muy bien, de acuerdo, un ejemplar. Pues claro, ETA levanta acta. ETA escribe todo. De todas las reuniones escribe absolutamente todo. Y oye, mira por dónde, en el 2008, en Francia, la policía francesa, en colaboración con la Guardia Civil, detiene a 3 terroristas, uno de los cuales llevaba las actas, porque era uno de los que había, Thierry, uno de los que había estado en las negociaciones. Y llevaba las actas, 290 folios de actas, día a día. O sea, nos juntamos, fulanito, menganito, perenganito. No ha venido el traductor, por tanto, fulanito hace de traductor de euskera, imagínate, o sea, había uno que traducía desde el euskera. Y cuenta en las actas todo. Claro, esas actas, lo primero que uno se tiene que preguntar, y que yo me lo pregunté, fue ¿cómo es posible que esas actas no se hayan publicado en España desde el 2008? Porque esas actas son un documento histórico. Aunque habrá quien diga, bueno, pero no son las que están en el banco, no, pero son las que ha redactado ETA. Y si el gobierno dice que no son las mismas, que saque las del banco y nos las enseñe para ver cuál es la diferencia. No, ¿cómo es posible, yo me lo pregunté, que esas actas no se conozcan? Es un documento histórico. Porque relatan de qué hablaron. O sea, la diferencia que les decía yo antes entre lo que hicieron los gobiernos anteriores cuando se sentaban con ETA y lo que hizo el gobierno de Zapatero reunido con ETA. Relatan de qué hablaron. De todas las cuestiones políticas, de Navarra también, por supuesto. De la anexión de Navarra, por supuesto. ETA lo ha planteado eso siempre. Pero en Argel se levantó el gobierno cuando dijeron lo de Navarra es fundamental y dijeron, bueno, pues mañana nos vemos, y no se volvieron a sentar.
Bueno, pero ahí sí, hablaban de la anexión. ¿Qué hacía el gobierno cuando ETA decía lo de Navarra es una cuestión que hay que resolver? ¿Qué decía el representante del gobierno? El representante del gobierno decía, lo de Navarra es muy complicado, naturalmente hay que abordarlo, pero a lo de Navarra hay que darles cerita, hay que irles calentando. Esto es poco a poco, hay que irlo consiguiendo. Había una coalición de intereses. El gobierno le dice en esas reuniones a ETA, por ejemplo, nosotros no somos enemigos, nosotros no queremos que os vaya mal. Y a vosotros os interesa que a nosotros en las elecciones nos vaya bien. O sea, es el colegueo. O sea, es el hablar de tú a tú entre gentes que tienen el mismo objetivo, efectivamente. Bueno, ETA dice, durante las reuniones, les dice varias veces, yo esto lo tengo entrecomillado ahí puesto, claro, no he podido publicar las actas, porque es otro libro. 290 folios es un libro completo, pero lo que he entrecomillado está en las actas. Entonces le dice, pero está ahí completamente, ¿no? Dice, bueno, es que nosotros tenemos alguna cuestión, tenemos que conseguir, le dice ETA al gobierno, tenemos que conseguir que Batasuna pueda entrar en las instituciones. Claro, Batasuna estaba ilegalizada no solo en España, estaba desterrada en Europa, ilegalizada. Batasuna y todas sus marcas. En España por el Supremo, por el Constitucional y después por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o por el de Luxemburgo, no sé por qué, por el que entiende de estas cosas. Ilegalizadas Batasuna y todas sus marcas. Entonces ETA dice, no, Batasuna tiene que entrar en las instituciones, que ya se llamaban Sortu o yo qué sé, ya sabes que iban cambiando de marca. Entonces, ¿qué dice el gobierno? Sí, por supuesto va a entrar. Esto lo arregla el Constitucional. Le dice el gobierno a ETA. Esto lo arregla el Constitucional, pero tenéis que cambiar los estatutos y le tenéis que cambiar de nombre. Y ya os vamos a decir cómo hay que hacerlo, porque esto el Constitucional lo arregla. Y lo arregló. El Supremo suspendió, declaró ilegales las listas de, como se llamaran, de Euskal Herria o como se llamaran en aquel momento, y el Constitucional, cuando faltaban 4 horas para que empezaran las elecciones, las declaró constitucionales. Lo arregla el Constitucional. Tenéis que, o sea, por eso cuando dicen ahora, es que Sánchez controla el Constitucional, Zapatero ya empezó, o sea, hizo lo más gordo. Dice, no, es que el Constitucional ha declarado constitucional la amnistía. Hombre, declaró legal a ETA, o sea, a partir de que declaró a ETA legal, estando ilegalizada a nivel europeo, no solo a nivel nacional, revisó la sentencia del Supremo, pues... O sea, una vez que has declarado que una organización terrorista es legal, pues declarar que la amnistía es constitucional, pues parece un tema menor, ¿no? Dentro que es un tema gordo, ¿no? O sea, que cualquier cosa que vemos ahora, esto, pues también eso ya lo hizo. La utilización de la Fiscalía. ¿De quién depende la Fiscalía? Dice, esto Sánchez, qué barbaridad. No, ETA le pide al gobierno que el fiscal, que era Fungairiño entonces, rebaje la petición de penas a algún terrorista, no recuerdo en este momento a quién, bueno, a varios, pero a alguien que en aquel momento era muy importante, y entonces dice, esto no podemos, pero... y no podemos, con los jueces no podemos, le dice el gobierno a ETA. Y dice, ¿cómo que no podéis? Con los jueces no podemos, que son del PP. O sea, lo que ahora dice Sánchez, lo mismo que ahora dice Sánchez, en la mesa de negociación entre el gobierno de España y ETA, hace 20 años se lo decía el gobierno. Es que los jueces son del PP. Es que estamos teniendo dificultades, le dice ETA. Estamos teniendo, no, le dice el gobierno, estamos teniendo dificultades por 2 cuestiones que no habíamos calculado. La mayoría de los jueces son del PP y la AVT tiene mucha fuerza. Y está sacando a la gente a la calle. Yo cuando alguien de la AVT o de alguna asociación de víctimas se deprime y tal, le digo, leeros las actas, que es que ETA estaba muy preocupada, porque la AVT había conseguido sacar a la gente y que las víctimas fueran visibles. O sea, que realmente las víctimas fueran visibles. Y entonces el gobierno, bueno, no podemos, o sea, hay determinadas cosas que no podemos, pero ya hemos nombrado a Conde Pumpido fiscal general. Ya hemos cesado a Fungairiño.
Eso se lo dice un miembro del gobierno a ETA en la mesa. Ya hemos nombrado a Conde Pumpido fiscal general. O sea, ¿de qué nos podemos escandalizar de lo que está ocurriendo ahora? Bueno, pues yo recojo eso, entrecomillado. Y cuando justo la semana anterior de presentar el libro, que lo hemos presentado el día 2 de octubre, empiezo a ver en un medio de comunicación de Objective en concreto, aunque también Vox Populi saca alguna parte, empiezo a ver fotografías de partes de las actas. Y fotografías, efectivamente, partes de esto que les estoy contando y otras partes. Y, oigan, pasa sin pena ni gloria. O sea, en fin, tú lees que el representante del gobierno le dice a ETA que ha nombrado a Conde Pumpido para favorecer en fin, las cosas de la salida de las cárceles para rebajar las peticiones de pena y no pasa nada. Tú ves que el gobierno, lo ves porque hay una fotografía, no es que yo lo haya entrecomillado, y dice, bueno, igual se lo ha inventado, una fotografía de esa parte del acta en el que el gobierno le dice a ETA, no, lo de no detener comandos no podemos hacer, porque ETA le pide que no detengan comandos, que dé instrucciones a la Policía Nacional y a la Guardia Civil y a la Policía Francesa de que no detenga comandos. Y entonces el gobierno le dice, bueno, primero le dice, lo tenemos que hablar. Esto hay que verlo. O sea, en vez de decirle, pero ¿cómo que no tenemos comandos? Bueno, no, esto hay que verlo. Y la siguiente reunión, cuando se sienta en la siguiente reunión, le dice, bueno, esto con la Policía Nacional y la Policía Francesa ya está hablado. Esto está resuelto, no van a ir a por comandos. Bueno, a ver, si encuentran un comando yo qué sé, en un control, pues o de una manera fortuita, pues le tendrán que detener, pero no van a ir a por comandos. Pero con la Guardia Civil no es posible, porque no se les puede dar por escrito y además solo obedece al Duque de Ahumada. Dice el gobierno, la Guardia Civil solo obedece al Duque de Ahumada, que yo lo leo y digo, viva la Guardia Civil. O sea, lo primero que me pasea por la cabeza. Pero el colegueo, o sea, ustedes me escuchan lo que les estoy diciendo, o sea, el gobierno de España con una organización terrorista hablando de, pues eso, como si fueran colegas de cómo hacer para legitimar la historia de terror de ETA, que fue el momento en el que Zapatero decide llevar el plan de paz al Parlamento Europeo, se lo quiero recordar, cómo en el plan de paz hablan del conflicto, la legitimación de la historia de ETA, de por qué mataran, ¿para qué? Para legitimarse a sí mismo. Luego llegan los atentados de la T4, efectivamente. Esto es interesante también. Esto no lo he visto fotografiado en The Objective, pero esto yo sí lo he leído en las actas. Después de aquel atentado, naturalmente se vuelven a reunir ETA y el gobierno. Yo me acuerdo ahora mismo de memoria, y creo que eso lo cuento en el capítulo 8, pero de memoria me acuerdo que hay un acta de una reunión del mes de marzo del año 2007, el atentado había sido en diciembre del 2006, en el que Lau, que es, como les he dicho antes, el mediador, le dice a ETA que, bueno, que naturalmente que él, cuando se produjo la Equincha, dice Lau, la Equincha es el atentado, pero utiliza el lenguaje que utilizan los terroristas para Equincha es operación, vamos, o sea que cuando se produjo la Equincha, que él cogió un cabreo, les dice, porque ETA lo escribe así, que él cogió un cabreo, se cabreó muchísimo, pero que Gorburu, que es como ETA llama a Zapatero, Gorburu, que es un nombre inventado realmente, no sé qué, el rojo fuerte, no sé qué quiere decir exactamente, bueno, el jefe, bueno, Gorburu, en todas es Gorburu, pues cuando ETA, que cuando se lo dijo a Gorburu, Gorburu le dijo que había que seguir adelante. Zapatero, acordaos que primero dijo que era un accidente, eso también es interesante. Durante las reuniones, ETA y el gobierno deciden a qué le van a llamar accidente, porque puede ocurrir cosas. Puede ocurrir que ETA haga algo, un comando, alguien haga algo, es cometer un atentado, o que detengan a un comando que no tenían que haber detenido, y a eso lo van a llamar accidente. O sea que cuando Zapatero llama accidente, no es que se equivoca, sino que está hablando para ETA, y le está diciendo a ETA, sin reunirse,
sido un accidente. O sea, yo reconozco que ha sido un accidente, no hace falta que me lo digáis. Bueno, pues cuando se reúnen, después de que Lau, que ETA escribe que Lau dice que él se cabreó y Gorburu dijo hay que seguir, en esa primera reunión toma, después de unos prolegómenos allí, el representante del gobierno toma la palabra y dice que, a ver, esto tiene que salir, viene a decirles. Y entonces se lo explica de la siguiente manera. Les juro que es así, ¿eh? O sea, lo que les voy a decir ahora, aunque resulte repugnante, es así. Les dice, nosotros antes estábamos en guerra. El gobierno le dice a ETA, nosotros antes estábamos en guerra. Vosotros asesinabais o secuestrabais y nosotros deteníamos comandos y los poníamos a disposición de la justicia. Eso hay que acabar con ello. O sea, puede haber indignidad mayor, puede haber barbaridad mayor, puede extrañarnos cualquiera de las cosas que han ocurrido después, porque ahí es donde se está legitimando la historia de terror de ETA. Que Zapatero, que Sánchez pacte con Bildu, es lógico. Ya han blanqueado la historia de terror de ETA. Ya les han llamado, o sea, si no se hubiera producido el blanqueamiento previo, sería imposible que ahora viéramos como normal pues que la representante de Bildu en el Congreso de los Diputados sea, por una parte, premiada como la mejor relación por los periodistas del Congreso de los Diputados, como la diputada que mejor relación tiene con la prensa, y que además sea la que explica, por ejemplo, pues yo qué sé, la ley de vivienda, o que digan que forma parte de la mayoría progresista. Los que nos asesinaron por españoles, por no renunciar a ser ciudadanos españoles, no porque fuéramos de derechas ni de izquierdas, sino porque no renunciábamos a ser españoles en nuestra tierra, en una parte de España, y nos mataban por eso. Y estos son progresistas. Y los que dieron un golpe de Estado también son progresistas. Esto es la izquierda. O sea, cuando dice, no, es que el odio amalgama de tal manera, la perversión del lenguaje es tal, que hoy todavía te encuentras con gente votante del Partido Socialista que te dice, bueno, está muy mal, sí, uy, no estamos de acuerdo, uy, anda que pagar con dinero público a las fulanas y tal, uy, esto está fatal y no sé qué, bueno, todas, o bueno, estas cosas que se están sabiendo, o bueno, no me gusta tal, determinadas cosas, pero por lo menos no gobierna la derecha. La ultraderecha, es que claro, ¿qué queréis? ¿Un gobierno de ultraderecha? No, el gobierno de ultraderecha ya tenemos. Pero si lo que gobierna en España es la extrema derecha. ¿Qué define la extrema derecha? Sino el odio al diferente. ¿Qué define la extrema derecha sino el racismo y la xenofobia? En cuyo nombre nos han asesinado y excluyen a la mitad de los catalanes. Nos han asesinado en el conjunto de España, en el País Vasco y en Navarra, y en cuyo nombre, xenófobo, españoles, no voy a decir la palabrota, excluyen al resto de los catalanes, que no son. O sea, son esos los que gobiernan. La extrema derecha es la que gobierna en España, con el Partido Socialista y con los comunistas considerados en Europa autores y responsables de millones de crímenes de lesa humanidad. Eso es lo que gobierna en España. Y cuando dicen para que no gobierne la extrema derecha, y nadie responde. Pero ¿cómo que no gobierna? Pero si es la que gobierna. Pero usted, un periodista me preguntó el otro día haciendo la presentación, ¿pero usted quiere que gobierne la extrema derecha? Y digo, no, por eso estoy en contra de Sánchez. No quiero que gobierne la extrema derecha. Pero es la que gobierna. Y no quiero que gobierne la extrema derecha, pero sobre todo no quiero que gobiernen los terroristas. No quiero que gobiernen legítimamente, o sea, legitimados, aunque no legítimamente, los que nos asesinaban para impedir que hubiera democracia en España. Entonces, todo lo que hoy vivimos es consecuencia de ese odio inoculado a lo largo de todos estos años, desde el año 2000. Es consecuencia también de que no ha habido una batalla cultural, se llama, pero bueno, pedagógica, de explicar todas las cosas. Sánchez no hubiera llegado jamás a gobernar en el Partido Socialista primero y en el Gobierno de la Nación después, si antes no hubiera estado Zapatero. Bueno, y tampoco si durante 4 años el presidente de entonces, un tal Mariano Rajoy,
no se hubiera dedicado a hacerse un lifting en vez de extirpar el tumor, que era lo que había hecho Zapatero. Porque efectivamente, ahí los españoles le dieron a Zapatero más mayoría después de la primera legislatura, en la que había hecho lo peor del 2004 al 2008, romper todos los pactos de Estado, enfrentarnos a los españoles, dividirnos, resucitar lo peor de las dos viejas Españas. Eso lo hizo durante la primera legislatura. Y a pesar de eso, en el 2008, los españoles, la sociedad española, que también es muy responsable, le dio más mayoría, le dio más votos que los que había tenido en el 2004. Pero después la sociedad española se corrigió a sí misma y le dio al Partido Popular con Mariano Rajoy una mayoría absolutísima. Y en vez de extirpar el tumor, que era lo que había hecho Zapatero, esta división, las leyes para dividirnos, la de la memoria histórica es solo un ejemplo, pero leyes hechas para dividirnos, para enfrentarnos, para romper la cohesión entre españoles, pues se dedicó a la economía, a hacer el lifting, como digo. Entonces lo que vivimos ahora es la metástasis del tumor que nunca se extirpó. Y esa sombra, ese tumor, esa perversión es lo que tenemos en España como sociedad y en el gobierno de España como fiel ejecutor de toda esa política y de toda esa estrategia. Y yo, pues bueno, humildemente he querido en este libro explicar qué quiere decir que todo empezó con Zapatero y explicar realmente lo que significa todo y cada una de estas decisiones que se tomaron en ese tiempo y que nos han llevado a esta situación en la que la mitad de los españoles nos matamos con la otra mitad de los españoles, no nos matamos físicamente, gracias a Dios, porque formamos parte de la Unión Europea. Pero si pudieran matarnos sin consecuencias, bueno, igual piensan que soy una exagerada, sobrarían voluntarios para conducir la camioneta hasta el paredón que hiciera falta. Porque odian más a lo que llaman la derecha, la extrema derecha o el fascismo, o lo que quieran. A mí me lo han llamado todos los días y cuando pasa una semana que no me lo llaman pienso que estoy haciendo algo mal, o sea que me estoy ablandando, o sea que realmente, lo digo como broma pero es verdad, bueno, nos odian mucho más que a ETA, muchísimo más que a ETA. ETA son sus socios, nosotros somos los que les podemos ganar las elecciones. Y entonces lo que hay que hacer es rearmarse, no perder la esperanza, tener mucha paciencia y no permitir que finalmente nos ganen, porque a ver, parece que nos han ganado, pero han ganado algunas batallas, pero esto no se puede. Enseguida empezaremos con las preguntas. Déjame un momento, Pachi, un segundito. Se me olvidó la anécdota. Bueno, hay muchas. Ya la podrán luego, ahora déjame ahora decir una de enseguida empezaremos con una de preguntas. No sé si se oye bien. Ahora sí. Bueno, muchísimas gracias Rosa por haber venido, por habernos ilustrado, por haber escrito este libro, que deja claro que las cosas no han empezado ahora, todas las cosas ya empezaron antes. Y yo es una cosa que venía diciendo muchas veces y muchos de vosotros me habréis oído hablar de lo que hizo Zapatero. Es que coincido tanto con tu análisis, tengo clarísimo. Cuando has hablado, que algún detalle, por ejemplo, has hablado de algunos personajes como secundarios, digamos, como Conde Pumpido, ¿no? O, que, bueno, secundarios relativamente, ¿no? Hay un detalle que es cuando a Otegi lo condenan, a Otegi, él lo que pregunta es, pero esto lo sabe el fiscal general del Estado. No, Conde Pumpido. Conde Pumpido, y directamente. Yo cuando lo citan, el abogado de la OET dijo, ¿qué ha dicho esto? Claro, y decía incluso, digo, si lo sabe el fiscal del Estado, me parece verdaderamente increíble que estén pidiendo mi prisión ahora que estamos ofreciendo soluciones. O sea, cuando no ha habido arrepentimiento, cuando no ha habido nada, realmente no ha sido tan secundario, ¿no? Lo que me parece curioso es que el juez que lo metió en la cárcel fue precisamente Grande Marlaska. Sí. ¿Y qué opinas? La degeneración existe en todas partes. O sea, ese juez contra el que se rebelaba Otegi era Grande Marlaska, que había sido nombrado, luego después fue nombrado como miembro del Consejo General de Poder Judicial por el Partido Popular.
pero ha ido a... ¿Qué te parece? Es como lo del torero, degenerado. Sí, O sea, sí. claro, a ver, Grande Marlaska era juez, efectivamente, cuando lo del Faisán, que aquí apuntan, sí, pero aunque hay diferencias de opiniones al respecto, él no era un juez querido por ETA. Grande Marlaska tuvo otra vida, y hubo una vida en la que las víctimas pues, se sentían protegidas, y en el que él, que sustituyó a Garzón en algún momento, pues bueno, formaba parte del entramado, por así decir, constitucionalista, vamos, constitucionalista realmente. Pero hay algo que la gente se olvida. Es que Grande Marlaska fue miembro del Consejo General del Poder Judicial en la candidatura del Partido Popular, no en la candidatura del Partido Socialista, que aquí la que suscribe votó en contra. O sea que realmente los del PSOE no le querían porque le consideraban más de derechas. Pero él quería ser ministro y el PP no le nombró ministro. Y entonces se hizo el PSOE. En el libro, claro. Es así de sencillo, pero es así. O sea, no hay más que tirar de hemeroteca. Quiero decir que es así. Sí, alguna cosa más del libro que me ha parecido muy interesante y muy triste, ¿no? Cuando hablas del caso de Juana Chaos, que está en la cárcel y que pide, cuando asesinan a Tomás Caballero, aquí en Pamplona, pide que le traigan champán y langostinos y una tarta, pide eso. Entonces, a pesar de todo eso, de ese no arrepentimiento, se llega por una cuestión de humanidad, vistiéndolo en esa huelga de hambre, que parece que tampoco no era tal huelga de hambre, por razones humanitarias lo llegan a escarcelar y que se marcha a Venezuela. Y huye a Venezuela. Pero y no por son eso razones digo, humanitarias, sí, forma parte del pacto. Sí. De ese pacto, de esa negociación entre el gobierno de España y los terroristas. O sea, liberar al asesino. Sí, y que dices, huida a Venezuela, y dices, no creo en las casualidades. Bueno, pues creo que ya se entiende, ¿no? Por dónde pueden ir las cosas, ¿no? Es realmente curioso. Y luego me ha gustado mucho, y ahora os dejo la palabra a los demás, solamente digo algunos puntos que me han gustado mucho del libro. Bueno, pues todo lo que hablas en cuanto a la división de los españoles por primero la ley de memoria histórica de Zapatero y luego su continuación con la ley de memoria democrática de Sánchez, ¿no? Y como dices con toda claridad que el objetivo no era hacer justicia con los represaliados de la guerra civil o reconocer derechos a los militares republicanos. Y dices, esto ya se estaba haciendo. Claro, comentas que habías recibido incluso a nivel familiar, comentas en tu libro que tú lo habías recibido esa ayuda. Claro, mi padre era uno de ellos. Pero no solo ya se estaba haciendo, sino que el objetivo de la ley de memoria histórica, luego de memoria democrática, pero la de memoria histórica nunca fue, en fin, resolver ningún tipo de injusticia, sino era un instrumento para dividirnos. Porque el objetivo de Zapatero desde el primer momento fue dividir a la sociedad, dividir a los demócratas, no a la sociedad, porque en su parte incorporó a los terroristas, a los enemigos jurados y mortales de la democracia. Mortales los de ETA, jurados los catalanes, los independentistas catalanes. O sea, pero los enemigos mortales y jurados de la democracia iban en esa parte. Entonces, claro, es que eso lo hizo Zapatero. O sea, eso forma parte de la memoria real. Lo dice maravilla. El objetivo fue arrinconar al PP y así poder modificar la base política sobre la que se edificó la transición. Reescribir un nuevo relato en el que se estableciera quiénes fueron los buenos y quiénes los malos. Y que el objetivo fue siempre que el PP votara en contra para poder tachar. Claro, pero es que durante la elaboración de esa ley de memoria histórica, vamos, es que yo lo vi, o sea, quiero decir que eso es así. Aparte que si vas a las actas de los debates de las comisiones, porque eso luego ya no terminaba llegando al pleno, lo puedes ver. O sea, planteaban un acuerdo los socialistas, un punto del texto y tal, hacían una enmienda sobre uno de los puntos de la ley de memoria histórica. Entonces iba el Partido Popular y presentaba una enmienda transaccional. Si veían que iba a salir, retiraban el texto. Porque se trataba de que el Partido Popular estuviera en contra. O sea, se trataba de que no hubiera consenso. Entonces no era ni memoria histórica ni memoria democrática. Era un instrumento para dividirnos a los españoles, para enfrentarnos, para confrontar. Y respecto a lo del TINEI, que hablas del pacto TINEI, aquí también explica y pones todo el pacto del TINEI, lo pones literalmente todo el pacto del TINEI, que realmente
produce escalofrío leerlo, porque claro, La gente no habla se lo de la sabe, exclusión. O sea, claro, yo lo había oído, ¿no? Pero no lo había leído completamente, y realmente pues lo que dice es, y aquí lo bueno en el libro, es realmente una exclusión de una parte de la mitad de los españoles, prácticamente. De los demócratas. Exactamente, sí, españoles. sí, O sea, una parte de los demócratas españoles han de ser excluidos para poner en su lugar a los enemigos de la democracia, a los jurados, incluso a los mortales. Sí, lo pones aquí literalmente. Igualmente, las fuerzas del TINEI se comprometen a impedir la presencia del PP en el gobierno del Estado y renuncian a establecer pactos de gobierno y pactos parlamentarios estables en las cámaras estatales. O sea, en un futuro, o sea, para allá, para siempre. O sea, es una exclusión, como has dicho, clarísimamente. Bueno, he querido resaltar algunos puntos que me han gustado del libro, y hay muchísimos más. Os invito a que lo leáis porque realmente vale mucho la pena, pero solamente quería remarcar estos puntos especiales, y ahora ya pasamos al turno de preguntas, y pediría si me podéis ayudar para que... Y voy dando el turno de preguntas. A ver, pues por aquí... Empezamos por primera fila, segunda y cuarta. Por favor, preguntas que sean preguntas y breves, no sí. Exposiciones, por Bueno, favor. yo lo primero, alegrarme de la presencia de Rosa Díez, porque yo estaba preocupado, porque últimamente... Sí, ¿se oye? ¿Se me oye? Sí, bueno, ya menos... ¿Se oye bien al fondo? No mucho, no sé si está encendido. Dale al botón. Hay dos encendidos, no por el centro, hacia arriba y otro. Sí, ahora sí. Yo estaba preocupado porque últimamente a Rosa Díez no la oía en ningún sitio, digo, ¿le pasa algo o tal? Y claro, he visto que estaba trabajando en el libro. Entonces, me alegra muchísimo esto. Quería simplemente hacer una pregunta, porque yo tuve una relación bastante personal en su momento con Rubalcaba. Entonces quería preguntarte qué papel en todo esto de la negociación con ETA, el diálogo con ETA, tenía, o qué posición tenía Rubalcaba. Tengo curiosidad por saber. Bueno, yo creo que Rubalcaba se incorporó tarde, pero se incorporó. O sea, no estaba en el inicio, no estuvo en el principio de los tiempos, en el 2000 y tal, cuando todavía el Partido Socialista estaba en la oposición, o sea, después de aquel proceso del 2000, conocía, estaba por ahí y tal, pero no estaba. Yo creo que él no lo definió, la estrategia no es suya, pero dicho eso, cuando le tocó incorporarse, se incorporó más que acomodarse, se incorporó con conocimiento y ayudó mucho a los malos del PSOE. Y lo digo, yo a Rubalcaba le he querido muchísimo siempre. Apreciaba mucho. Pero eso es así. Él no... Primero brujuleó para evitar cosas que no le gustaban. Seguramente evitó alguna cosa peor que podría haber ocurrido, pero no rompió. Encantado, Rocío. Gracias. Buenas tardes. Bueno, yo expresar mi admiración por su clarividencia, su valentía, decirle que le voté, que me parece que eso es una gran política, o fue una gran política. Y a mí hay una cuestión que me corroe, que es, puedo entender el narcisismo y la psicopatía en Sánchez, en Zapatero, pero ¿cómo hay tanto socialista que lo permite? No lo entiendo. Pues mira, porque lo que hizo Zapatero muy bien en el sentido que tuvo muy buen resultado, fue inocular el odio a la derecha. Durante los 4 primeros años de Zapatero, cuando todavía estaba en la oposición, el odio a la derecha era no el primer mandamiento, sino los 10 mandamientos del PSOE. Si tú querías ir en una lista, tenías que demostrar que odiabas a la derecha más que a cualquiera. O sea, más que a ETA, por supuesto. O sea, realmente eso se construyó dentro del Partido Socialista desde que Zapatero ganó las elecciones. O sea, eso fue, por eso se rompieron todos los pactos de Estado con el Partido Popular. Porque el odio a la derecha, como si el PNV no fuera a la derecha, o como si Convergencia y Unión entonces no fuera a la derecha, pero la derecha que podía ganarle las elecciones. O
sea, dividir a la derecha, romper la derecha democrática española, la derecha institucional. Lo que intentó Mitterrand en Francia, y lo consiguió de alguna manera, aunque eso produjo en fin, la pérdida de la mayoría del Partido Socialista francés. Pero eso, o sea, Zapatero desde que llegó tuvo como objetivo, bueno, pues eso, reivindicar esa memoria, digamos que era minúscula, desconocida dentro del Partido Socialista, de aquel Partido Socialista que se opuso a la ley de la reforma política. O sea, porque en el Partido Socialista, a la ley de la reforma política, que es del 76, si no recuerdo mal, el Partido Socialista pidió la abstención, porque había una base de resentimiento en el Partido Socialista. Y el 90 y tantos % de los españoles votaron a favor. O sea, realmente, pero esa semilla, él supo ver que estaba ahí. Y entonces, el odio a la derecha que inoculó desde que llegó al Partido Socialista, a la Secretaría General en el año 2000, ha tenido un efecto, vamos, lo sigue teniendo. O sea, odian más al PP y a la derecha que a ETA, pero la odiaban incluso entonces cuando mataban. Porque el que le podía ganar las elecciones era el PP. Y entonces esa inoculación de la derecha, de fascistas, la derecha, ahora en fin, te llaman fascista y tal, pero en el Zapatero de la oposición ya se hablaba de la derecha extrema. No era la extrema derecha, pero si tú tiras de hemeroteca te encuentras, o sea, eso ya se estaba inoculando. Y yo salía eso, lo comentaba antes, con Jaime Mayor Oreja en una fotografía y era una facha, pero bueno, y los dos estábamos en el Parlamento Europeo y tal. Salía la abogada de los terroristas con una diputada del Partido Socialista de Euskadi y bueno, esto era el futuro, decía Zapatero, claro, esto es el futuro y tal, y no sé qué. Entonces había que inocular el odio a la derecha, el odio que vertebraría toda la oposición al Partido Popular a partir de ese momento. Entonces si estabas en el bloque del odio a la derecha eras progresista, ya fueras terrorista, ya fueras golpista catalán, o sea, etnicista, o sea, lo que define la derecha antidemocrática, no la derecha democrática. Y entonces eso se fue inoculando desde el mismo momento que llegó. No hay esperanza en el socialismo. No, a ver, en el socialismo, en la socialdemocracia puede haber esperanza o fe, ahora yo creo que más bien sería una cosa de fe, pero necesitan pasar unos cuantos años en la oposición. Lo que no hay, el que quiera pensarlo se equivoca, o sea, porque la verdad es mucho más dura. Lo que no hay es esperanza es en el PSOE. En el PSOE, o sea, quien tenga esperanza en el PSOE, pues no, es que no sabe lo que es la esperanza. Es otra cosa, la esperanza, pues no sé, o sea, es la negación de la realidad. O sea, el PSOE es un partido populista, radicalmente populista. Puede decir hoy A, mañana B y pasado lo contrario, le importa un bledo, dirigido por un psicópata, pero un psicópata de definición, o sea, quiero decir, no un psicópata como insulto, sino como definición psicológica, un tipo que no tiene ningún tipo de empatía, que le importa un bledo lo que piensen los demás de él, porque es un psicópata, como decía antes, o sea, y tal, que además es un narcisista, o sea, que se cree superior a los demás y que por tanto él tiene toda la razón y que además es muy mala gente, o sea, es la tríada oscura, se define en psicología. ¿Cómo un imbécil como Zapatero, que además lo parece, es capaz de todo esto? Tendría algunos apoyos, esto que además con la suerte del 11M, del atentado 11M, y además en el movimiento woke que aparecen profesores en las universidades woke por este lado. Joder, pero ¿cómo consigue todo esto? ¿Qué medios lo apoyan? ¿Qué lo apoyaron? Bueno, él llega al Partido Socialista en el año 2000, lo eligen, como decía antes, porque es joven y parece nuevo, porque tiene una cara amable y tal, y entonces lo eligen, digamos, entre dos personas. Yo era candidata también, bueno, Matilde Fernández también, pero Matilde Fernández aspiraba a la cuota de la izquierda socialista, del guerrismo y tal. Lo eligen porque parece que es el político, digamos, que da la imagen del buen tipo, del amable, de no sé qué, de consenso y todo esto. Entonces, bueno, pues él consigue, pero desde el primer momento llega para romper.
llega para instaurar la ruptura. Él ve, y eso se debatía internamente en el Partido Socialista entonces, él ve que la forma de conseguir el poder político, no el poder dentro del Partido Socialista, sino el poder institucional, es romper a la derecha, que salga una ala de la derecha institucional y envenena. O sea, ten en cuenta que en el momento que ganó las elecciones internas en el Partido Socialista, en el año 2000, el Partido Socialista había tenido un resultado en las urnas malísimo. Dentro del Partido Socialista hay una depresión brutal. Aznar es lo más odiado que podía haber en aquel momento. Y entonces él